A continuación, Ciudad Cívica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica. Bienvenidos nuevamente a la Ciudad Cívica y su construcción, porque todos somos ciudadanos. Las agendas de la plataforma Somos Ciudadanos avanzan y en ese margen de conocimiento, la semana anterior, en el marco de la interpelación cívica que venimos adelantando por más de 50 meses a la labor y gestión de la actual Alcaldía Metropolitana y Consejo Metropolitano, la ciudad conoció ya cuáles eran las acciones que inmediatamente se van a cobrar en el marco de lo que ubica la Fiscalía Distrital de Pichincha en el proceso de asociación ilícita, pero también aquellas relacionadas con los avances que se van también ya definiendo en el marco de la gestión de la Contraloría General del Estado. Pero Quito es mucho más allá de eso. Y la plataforma Somos Ciudadanos, integrada por más de 49 organizaciones, entre ellas los trabajadores, las organizaciones de sociedad civil como nosotros, que llevamos adelantando ya una década de gestiones en el marco del desarrollo y la incidencia en la ciudad, los estudiantes universitarios, los sectores comunitarios y las diversidades, como nosotros les hemos denominado, avanzamos también en el marco de las otras agendas, de ese salto de calidad que en estas mismas mesas de trabajo estableciera en nuestro ya un poco distante programa inaugural César Montaño, el salto de calidad. Y es así que hemos concretado ya las fechas relacionadas con el Congreso Iberoamericano de Ciudades a realizarse este 14 y 15 de noviembre en sede todavía por confirmar, en donde efectivamente el trabajo técnico desarrollado durante esta última década será entregado a partir del proyecto internacional Ciudad Cívica, la Agenda Ciudadana Territorial de Quito. En ella abordaremos los temas de las soluciones concretas relacionadas con las 32 áreas de gestión municipal y la capacidad de garantía de los 112 servicios que cualquier ciudad del mundo debe proveer a sus ciudadanos, pero sobre todo tomando en cuenta que todas esas soluciones inmediatas deben estar alcanzadas por un principio fundamental, el tema de la recuperación de la ética pública, porque evidentemente el tema del despilfarro es el que también impide la posibilidad concreta de que se cumpla el artículo 226 de la Constitución, relacionado con los principios de eficiencia, de eficacia y de transparencia. En ese marco, todos los stakeholders de la ciudad, los grupos de interés, tienen necesariamente que participar en una línea de incidencia. Y uno de ellos, relacionado sobre todo con el artículo 31 de la Constitución, que garantiza el derecho a la ciudad, que significa la gestión democrática del mismo, es decir, entre otros temas, la participación ciudadana, y el tema del acceso pleno a la misma. Es necesario entonces, decíamos, la posibilidad de que efectivamente estos stakeholders, estos grupos de interés incidentes y sobre todo que relevan el debate de orden técnico, que es el más importante en este momento en la ciudad, hagan parte de esa deliberación para ir parametrizando y definiendo cada uno de los aspectos que esa agenda ciudadana territorial deberá contener. Por eso el día de hoy nos honramos en recibir en la construcción de Ciudad Cívica al arquitecto Silverio Durán, quien preside la Cámara de la Industria de la Construcción, con quien queremos abordar un tema radicalmente importante en términos de la propuesta que nosotros venimos adelantando. Con la bienvenida, arquitecto, a la Ciudad Cívica. El tema de la posibilidad de construcción de esta agenda ha estado marcado por 4 temas fundamentalmente. El primero, el tema relacionado con la probidad y la ética pública. El segundo, con los temas relacionados con movilidad y transporte. El tercero, relacionado con el cambio del régimen urbano en la ciudad, es decir, desde la posibilidad normativa de incluso mirar el orgánico funcional, es decir, en este momento la distritalización en Quito ha sido no eficiente en el marco de lo que desde el año 93 marcó la ley de régimen especial para la ciudad, y si la distritalización en el marco de la zonificación actual aborda en este momento las necesidades concretas desde el punto de vista urbanístico
y, sobre todo, de lo más importante, el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de la gente. Pero dentro de este cuarto pilar hay un elemento fundamental, que es la gestión eficiente del uso del suelo. Y en ese marco están las garantías desde el punto de vista de una ciudad de derechos que nosotros aspiramos, el tema relacionado con la vivienda. Desde la mirada de los sectores colegiados, como la Cámara de Industrias de la Construcción, ¿cuál es la visión en términos de diagnóstico que ustedes podrían definir, para empezar el diálogo por allí, sobre los contenidos de la actual situación de la gestión del uso del suelo en la ciudad? Bienvenido. Muchas gracias, Javier. Bueno, nosotros tenemos varias aristas en las que hemos insistido a la administración actual principalmente para que el uso, la misma edificación existente tenga un sustento que es el encaminado a preservar la vida del ciudadano. Bajo estos principios habíamos propuesto al alcalde mismo y a la Secretaría de Hábitat y Vivienda que se haga una valoración estructural de todas las edificaciones, empezando por la edificación de lo considerado informal, y luego hacer una valoración también de la parte formal, porque nadie garantiza que una construcción, si cumplió con los requisitos previos a su construcción, si vale el término así recalcarlo, muchas de ellas no fueron realmente construidas por profesionales. Se llegó a un determinado momento en donde se consiguen las licencias de edificación, revisión de planos, etcétera, etcétera, y el propietario muchas veces decide hacerlo por cuenta propia, sin el apoyo profesional. Entonces, bajo esos términos es lo que nosotros habíamos propuesto al municipio, porque hay muchas consideraciones que el municipio, lógicamente, por la magnitud de la ciudad, por la falta de técnicos dentro de su nómina, no ha podido realizarlo, o quizá también por falta de una política que permita iniciar este proceso que es tan importante. Había en ese entonces, estamos hablando de más de 2 años atrás, había la intención de una fundación surcoreana que iba a financiar parte de este trabajo que proponíamos como Cámara de la Industria de la Construcción al municipio, con todo el contingente de profesionales, socios, y también con la participación de la academia, porque esto es un trabajo bastante largo y bastante, digamos, no complicado, pero sí que debe estar bajo la supervisión profesional de expertos en construcción, expertos en temas estructurales, para hacer la valoración tanto del mismo suelo como de la edificación en sí, y también de su ubicación, porque usted comprenderá y todos entenderán que el suelo de Quito está dentro de un sector de mucho riesgo sísmico sobre todo, y también tiene otros riesgos como son los de la propia naturaleza, el riesgo de los volcanes, porque estamos en medio de una zona volcánica que tiene, ya hemos visto anteriormente la afectación que tiene la ciudad por ese tema. Y bueno, ahora algo se ha controlado el tema de los deslaves al haber ya hecho algunos trabajos necesarios en las laderas del Pichincha, porque la naturaleza ha sido de alguna forma cambiada, transformada por el hombre al implantar una ciudad que quizá no cumplía con los requisitos para ser ciudad. Un suelo bastante difícil que se ha ido transformando de a poco, pero que ha costado mucho esfuerzo
para poder tener lo que hoy tenemos como ciudad. Pero la ciudad también ha crecido de una manera indiscriminada. Ha habido antes este tema que es tan perjudicial, que son las invasiones. Las invasiones se producen bajo una necesidad a veces, pero también bajo intereses de pocas personas en otras. Sin duda. Ese tema también ya se lo ha estudiado, se lo ha conversado lo suficiente, pero hoy tenemos una realidad que debemos seguir normalizando la ciudad. Tenemos que ir viendo cómo se deben tener los servicios que en principio no se programaron, solamente se ocuparon suelos de una manera muy indiscriminada, muy informal, y después venían o tenía que la administración de turno, las autoridades que les competía, tenían que ir proveyendo de los servicios básicos que de principio se deben tener. Por eso es tan importante en una ciudad que tenga una planificación, que se deban conseguir elementos tanto en obras de infraestructura básica, en vialidad, debe estar todo programado. Hoy por hoy estamos nosotros apoyando un proyecto de una ciudad inteligente, que es un proyecto alternativo para hacerlo en la provincia de Manabí, en esta plataforma tan discutida que se pretende hacer la refinería del Pacífico. Pero nosotros queremos, como aporte al país, tener una ciudad inteligente donde exista vivienda, donde exista industria, donde exista recreación, pero todo ordenado, todo planificado. Allá se debe pretender en asentamientos urbanos futuros de una manera planificada, que sean eficientes los servicios, que sean amigables también con la naturaleza, porque no se puede solamente construir vivienda o cualquier otro tipo de infraestructura sin una planificación que tenga concordancia con el medio ambiente, que tenga concordancia con una manera de vivir sana, de tener servicios que le permitan al habitante, en este caso al ciudadano, tener una calidad de vida que le permita desarrollarse en todas sus actividades, que sea también eso un principio para una respuesta mejor dentro de su actividad de laboral. Todo esto va conjugado, ¿para qué? Para tener una mejor calidad de vida común, ¿no? Porque si nosotros vamos aportando cada uno, pues vamos a conseguir tener una calidad de vida mejor entre todos. Para eso hay las diversas especializaciones. En el campo nuestro específico, habemos los arquitectos urbanistas que tenemos una formación para la planificación. Correcto. Hay los ingenieros en sus diversas especialidades, ingenieros civiles, hidráulicos, hidrosanitarios, que sean mecánicos, ambientales, ¿no es cierto? Todo eso es una conjugación, o sea, no es que una sola institución, una sola persona puede planificar todo. Una ciudad o cualquier elemento necesita de la conjugación de muchos profesionales que se han preparado exclusivamente para ello. Y lógicamente usted sabe que dentro de una ciudad también se debe tener lo que es el equipamiento urbano necesario para que la actividad cotidiana se pueda desarrollar. Necesitamos hospitales, o sea, en el tema de salud necesitamos mucho, en el tema de seguridad. Necesitamos otros aspectos que le permitan el mismo transporte, la vialidad, que sean un transporte eficiente, que no contamine, que también los servicios estén plenamente identificados, distribuidos para que las distancias de recorrido no sean mayores, que la misma vivienda esté cerca
de los sitios de trabajo, porque eso se logra de una manera planificada, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene una serie de connotaciones que van en beneficio de la vida mismo del ciudadano. Uno de los elementos fundamentales que un poco en el marco de la evaluación de esta década relacionada con el ejercicio de la administración en la ciudad, está que nosotros hemos ya incluso concluido, digamos así, fue la pérdida de la visión estratégica respecto de la ciudad. Y dentro de ello el tema del diseño estratégico, la objetivización estratégica, la planificación estratégica. Y en ese marco, uno de los elementos fundamentales, sobre todo en el marco de los últimos 4 años, es que nunca se estableció un modelo de gestión concreto. Y esa falta de esta hoja de ruta ha ido generando que las problemáticas que la ciudad ha tenido durante el marco de estos 10 años se vayan, por supuesto, ya agravando e incrementando sus niveles de incidencia en la población. Tan es así que en el Centro de Observación Ciudadana levantamos un índice de crecimiento sostenible basado en el tema de lo que define el de prosperidad y ciudades de Naciones Unidas, y una valoración en octubre del año anterior definía que en lo que tiene que ver a las condiciones de vida de la gente y esa accesibilidad a derechos, el perjuicio per cápita agregado en términos de la población estaba alcanzando ya cerca de los 4.100 millones de dólares como perjuicio. Y eso tomando en cuenta de que efectivamente en este momento la ciudad está en una circunstancia, incluso para los financieros, esto les es mucho más, con problemas hasta de flujo de caja. Porque nada menos y nada más que el presupuesto del municipio, que además para vergüenza de la ciudad fue aprobado por el Ministerio de la Ley y no dentro del marco de las discusiones del Consejo el último diciembre, ha llevado a que el 67% de ese presupuesto esté comprometido en el tema del proyecto Metro. El siguiente porcentaje del 25% está relacionado con el tema del gasto corriente de la planta central y solamente el margen de lo que queda para el tema de proyectos de inversión. Pero adicionalmente a aquello, hay un tema fundamentalísimo respecto a lo que usted ha citado con toda precisión y certidumbre, el tema de la ausencia de planificación. En el diciembre, si no estoy mal, de 2011, o un año después, se abrió una gran discusión a partir de la vigencia de una ordenanza en términos de lo que debería ser las posibilidades de expansión urbana en Quito. Y las discusiones están entre las lógicas de detener, por un lado, si se quiere también con algún sesgo ideológico, y esto fue parte incluso de las discusiones durante Hábitat 3, relacionadas con el tema de detener lo que algunos definen como la mancha urbana. Pero fundamentalmente en los sectores con los quienes nosotros hemos podido tener contacto, hablamos de la necesidad concreta de que para la recuperación de ese proyecto de ciudad podamos ya definitivamente ir concretando aquello del crecimiento hacia arriba. Y en esas posibilidades del tema, tomando en cuenta de que ya tenemos un aeropuerto en la zona no central, digamos, sobre todo lo que significa el hipercentro, y tomando en cuenta de que efectivamente debe existir ya la categorización desde el punto de vista de la presión necesaria desde el punto de vista de los stakeholders técnicos, pero también la voluntad política para hacerlo. En ese orden de circunstancias, el Camicón, ¿cómo ha podido valorar el tema de la imposibilidad de haber concretizado, tomando en cuenta que son 7 u 8 años, en donde ya con la vigencia de la normativa no se ha podido concretar este aspecto concreto de las posibilidades de desarrollo, tomando en cuenta que, por ejemplo, en el antiguo aeropuerto de Quito, donde ese proyecto retrasado, llamado Bicentenario, no ha permitido, por ejemplo, que ese lugar ya sea un polo de desarrollo en la ciudad? ¿Cómo lo han visto ustedes en la forma de la falta de concretización de este tema de lo que se ha definido en la ciudad de manera muy, si se quiere, fácil, la falta del crecimiento hacia arriba? Bueno, aquí hay que puntualizar algo tan importante que se debe hacer siempre. Es la conjugación entre el sector privado y el sector público. Eso lo lleva a una determinación más eficaz de la planificación misma, porque el sector público podrá tomar las directrices, pero ¿quién va a sufrir o quizá va a beneficiarse de esas directrices? El sector privado. ¿Y dónde está la mayor capacidad tecnológica? Si es que vamos puntualizando las cosas, es en el sector privado. Porque es el sector privado quien se preocupa y le corresponde eso de prepararse, de estar completamente preparado para poder realizar una actividad. Entonces, ese
esa circunstancia debe aprovechar el sector público y conjugar, ser más propositivos. Hay una palabra que lo manejan mucho el común de los ciudadanos, que es la socialización. Y a eso tenemos que llegar siempre. La socialización para nosotros implica es el diálogo interactivo entre el sector privado y el sector público, que es importantísimo. Hoy se quiere, y así está determinado, como todos conocemos, que para uno intensificar el uso de suelo, y si nos vamos a tratar de aprovechar más la altura, que es lo que corresponde para la intensificación del uso de suelo, primero le ponen ya de principio una traba, que usted tiene que pagar. O sea, tiene que comprar el aire para poder edificar hacia arriba. Segundo, esperamos, porque hemos insistido por muchas ocasiones, que todo esto tiene que estar también realmente planificado para saber si los servicios básicos soportan la intensificación en cada sector. Y lo que sea necesario tendrá que ampliarse, pero sí estamos de acuerdo que una ciudad, y sobre todo nuestra ciudad de Quito, ya no tiene que expandirse horizontalmente. Tenemos que aprovechar realmente la altura, y en eso estamos de acuerdo en que se debe densificar más la ciudad. No podemos ya ir a los valles. Los valles siempre fueron el aporte dentro de la agricultura para la ciudad. O sea, los terrenos agrícolas se están perdiendo cada día más, porque va ocupando ya la parte dura, que es la ciudad en sí, con vías, etcétera, etcétera, pero ya no debe realmente irse expandiendo horizontalmente. Aquí tenemos que ir densificando ordenadamente, planificadamente, con el aporte de todos. Tenemos tantos técnicos y hoy ya con tantas especializaciones, y disculpe que se le ponga un término, especialización específica, porque así corresponde, parece una dicotomía, pero es algo que corresponde. En el mundo ya se necesita, y así se está desarrollando con especializaciones, para que cada cosa tenga que desarrollarse de una manera eficiente. Y quien lo va a hacer es el especialista. Entonces tenemos ya arquitectos, ingenieros, médicos, abogados, ya especialistas en determinados temas. Entonces hay que aprovechar eso. Y al tener esta conjugación, no me cansaré de insistir, porque hay que hacer una conjugación de todos, para que el producto final sea eficiente y no sigamos maltratando a la naturaleza, al medio ambiente. Ya vemos tantos cambios, sobre todo en la parte climática. ¿Por qué? Porque se han manejado indiscriminadamente el uso de ciertos materiales, y eso es parte de lo que nosotros siempre, como profesionales de la construcción, inclusive muchas veces hemos cerrado los ojos para hacer áreas duras en donde no se deben hacer áreas duras. Por ejemplo, una vía demasiado amplia, que es un área dura, o una plaza cívica, o un parque donde no se conjugue con la naturaleza, con el medio ambiente. Todo eso no tiene una connotación muy difícil de hacerla, sino la buena voluntad. Dejar la parte política para centrarse en la parte técnica, que es lo que corresponde. No podemos seguir pronunciando discursos, que te voy a hacer esto, que te voy a hacer esto otro, si no tengo la certeza y no tengo planificado que lo que digo lo voy a hacer. Pero lo que digo tiene que estar verdaderamente llevado por la gente que conoce los temas. Hoy estamos viendo, no quiero desviarme del tema, pero estamos viendo algo que se ofreció políticamente, la construcción de 325,000 unidades de viviendas sin planificación.
Nosotros estamos aportando como institución, como Cámara de la Industria de la Construcción, estamos aportando para que esto se dé, por lo menos en un 30%, quizá, ojalá se llegue a la finalización de este periodo presidencial, y que eso vaya en beneficio del ciudadano. Todos necesitamos un espacio digno para vivir, pero eso también requiere de una planificación. Siempre estaremos, o nosotros tenemos ya un chip metido en la cabeza que la planificación es lo que corresponde hacer antes de lanzar un proyecto, antes de decirlo políticamente que lo voy a hacer. Igual ha pasado con muchos candidatos a alcaldes y luego alcaldes que han ofrecido tanto para la ciudad y no lo han podido cumplir porque no tenían realmente planificado. Entonces, eso es lo que nosotros siempre reclamaremos, la planificación que esté siempre antes de la política. La técnica debe prevalecer y no la política para el bien común del ciudadano. Y yo me voy a quedar relevando esa parte específicamente, y con el apoyo absoluto y concreto de 49 organizaciones de la plataforma Somos Ciudadanos, a esta visión, a este acerto que establece con toda claridad el presidente de la Cámara de Industrias de la Construcción, el arquitecto Silverio Durán. Planificación. En el marco de que las respuestas a esta crisis urbana que estamos viviendo parta desde lo técnico, desde las posibilidades de aprovisionamiento también para que nosotros, los ciudadanos, podamos generar incluso la superación de esa crisis de legitimidad, el haber perdido el valor público y la confianza en el tema de las decisiones de la autoridad. Pero hay otro factor que relevar de este diálogo, y es que la capacidad de que esas retóricas definidas como lo inclusivo, lo incluyente, se manifiesten de manera clara en un diálogo que la ciudad en este momento es emergente. En un término que el arquitecto ha relevado durante este diálogo, conjugación de voluntades. En el marco de que efectivamente cada quien, los stakeholders, los grupos de interés, los grupos específicos con especialidad, como él ha citado, puedan incluso aportar en un momento desde la ciudadanización del debate las posibilidades concretas de ese aporte técnico, sobre el cual podamos construir incluso la discusión de la deliberación en la próxima campaña electoral, pero sobre todo pensando en mayo del próximo año. La ciudad no se detiene en el electorerismo. La ciudad tiene que generar las posibilidades de la principal preocupación, las condiciones de vida de su gente. Por eso, nosotros agradeciendo el honor de haber recibido el día de hoy al presidente de Camicón, arquitecto Silverio Durán, hacemos ese llamado, efectivamente, a que se unan a estos aspectos, a estos llamados y a estas convocatorias, a las cuales nosotros de inmediato ya nos adscribimos. Y con ustedes, la próxima semana, y seguiremos aquí construyendo la ciudad cívica, porque todos somos ciudadanos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Cívica, porque todos somos ciudadanos. Javier Buendía. Ciudad Cívica.